Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Que es bonito venir a la casa del Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, amén. El rey David dijo en una ocasión: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios. Porque es Aleluya. bonito que Dios está donde quiera, ¿verdad? Sí, amén. Pero cuando nos reunimos para glorificarle, también Él se hace presente y nos bendice. Gloria a Así que Dios. estamos contentos, hermanos. Saludos, bienvenidos cada uno a este lugar. Quiero saludar a Socorro. Ella acompaña a Anita Urizar. ¿Qué puede ser de pie, hermano Socorro, para saludarles? Estamos contentos. Que Dios nos bendiga, puede tomar su lugar nuevamente. Y así, hermanos, por todos, estamos contentos, ¿verdad? Estar en la casa del Señor y que Dios bendiga a la audiencia que nos sigue siempre, hermanos, en esta transmisión de este lugar de la iglesia Evangélica Getsemaní aquí en la ciudad de Rancho Cucamonga. Deseamos, hermanos, que la bendición de Dios que enriquece, que nos consuela, que nos alienta, que nos motiva para seguir adelante con la vida, sea sobre cada uno de todos. Amén, hermano. Así de que nos alegramos por eso y también gracias a Dios por él, Moreno, ya se ha recuperado de su accidente, de su rodilla. Gloria a Dios. Y puede venir al Padre del Señor. Bueno, Y todos, hermanos, porque es una bendición, ¿verdad? Por la nieta del hermano Gerardo también, ¿verdad? Nos alegramos por todos, hermanos, que es precioso mirarnos en este lugar. Creo que este es el mejor lugar, ¿verdad? En la tierra, es donde quiero que se reúna un pueblo para glorificar el nombre del Señor. Ahí hay alegría y bendición, hay salvación, hay seguridad y protección, ¿verdad? No hay pérdida, ¿verdad? ¿Verdad que no? Así de que, imagínense, no deseamos ese acontecimiento, pues, y nos va a suceder, pero pongamos que si alguno de nosotros se muriera acá, se muriera en el mejor lugar. ¿O no? Como que se va a ver todo, ¿verdad? Sí, hermano, porque yo estaba oyendo una vez, y por cierto es una radio pues, cristiana muy famosa. Estaba oyendo a un hombre pues, de los que dan segmentos importantes ahí, de que dos miembros de una iglesia habían muerto en un lugar de esos de donde se va a divertir el fin de semana la gente. Entonces yo me pongo a pensar en lo que clase de creyente. Porque sí estaba diciendo el hombre con mucha seguridad y la verdad pues estaban hablando de cosas positivas. Entonces es cierto, ¿verdad?, que la luz debe alumbrar en las tinieblas, pero no solamente tenemos que ir, ¿verdad?, a departir, a compartir cosas que no son agradables a Dios. ¿O será que hay que ir? Me quedaron cargados. Pero no, hermanos, digo yo, hablando pues de este lugar que es el más precioso, porque es la casa del Señor. Así de que, hermanos, estamos contentos. Yo quiero que oremos a Dios y le pidamos al Señor su bendición, que Él nos dé pues dirección y abra nuestro entendimiento y podamos apreciar, ¿verdad?, lo que Él ha hecho por nosotros y creer a lo que Él ha establecido en su palabra. Así de que le invito a orar. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por la dicha que tenemos de estar en este lugar, por la dicha del perdón, por haber sido redimidos, por haber sido recibidos como hijos tuyos. Alabamos y glorificamos tu nombre. Y te damos gracias por la bendición que nos diste de venir y celebrar este culto a ti en esta preciosa mañana. Muchas gracias por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Dios mío, muchas gracias porque nos has permitido alabar y sentir esa alegría en nuestro corazón. Y hoy vamos a meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entender el propósito de esta palabra, que tiene poder para edificarnos,
Danos herencia entre los santificados. Dios del cielo, oramos siempre por las necesidades que hay, Dios del cielo, en tu pueblo, que hay en la humanidad. Oramos por nuestra audiencia, Señor, para aquel que esté afligido en dificultades, que tu mano, Señor, les socorra, les sostenga, y que todos, Señor, seamos protegidos y auxiliados, porque tú eres nuestro ayudador, eso es lo que dice tu santa palabra, Dios, y eres nuestro pronto auxilio, Dios. Así de que a ti acudimos, y todo esto te lo rogamos en el santo nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Así que, hermanos, quiero tomar 2 versículos de la porción que leímos en el domingo pasado para concluir esta parte, aunque hay mucho más que hablar. Lo hacemos en 2 partes y se recuerdan donde leímos el domingo pasado hebreo, ¿verdad? Amén. Sí, hermanos, de loco, o leímos al otro lado. Hermanitos, están acá. No los escucho, estoy quedando solo, hermano. La verdad, yo creo que sí, no los escucho. ¿A dónde leímos? Bueno, ahí, ahora se escuché. Entonces, hermanos, estábamos leyendo en Hebreos 6, Versículo 10. varios versículos, pero hoy voy a retomar unos 3. Y es Hebreos capítulo 6, verso 17 y 18, donde dice lo siguiente, y lo leemos en el nombre del Señor Jesús para la gloria de nuestro Dios, el Padre, y que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, ¿verdad? Entonces dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que vamos a dejarlo ahí, porque estamos hablando, hermano, de, pueden, hermano, tomar su lugar, porque estamos hablando de una esperanza segura, una esperanza que es cierta, que es verdadera, ¿verdad? ¿Por qué, hermano, decimos, aseguramos que esta esperanza es segura, es cierta, es verdadera? Porque está basado, o la garantía que hay para esto es la palabra de Dios mismo. ¿Sí o no, hermano? Y algo más que explicamos en el día, el nombre de nuestro Dios, ese juramento que Él hizo. Entonces sí podemos confiar en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, quiero que, basado en lo que acabamos de leer de Hebreos, capítulo 6, vaya conmigo a Génesis 22. Para aclarar, hermano, más esas palabras que estamos mencionando, y pues las mencionamos pasadas en la palabra del Señor, no son nuestras palabras. Entonces, en Génesis capítulo 22, leemos en el versículo 14 de Génesis capítulo 22, y esto tiene que ver con lo que le pidió Dios a Abraham, ¿verdad? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Como prueba de la fidelidad de Abraham, de su fe, y
de haber creído y tener confianza en Dios, Dios le hace una petición bastante comprometedora, ¿verdad? Una decisión, hermano, muy grande, porque Abraham había estado esperando un hijo de él con su esposa, porque era estéril, y ahora que viene el hijo, Dios se lo pide, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No cree que es bastante grande esa prueba? Sí, una decisión, hermano, que tenía que tomar. Y dice en el verso 14, porque Abraham sí lo iba a hacer, y llamó, dice, Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Todo esto nos enseña a nosotros a tener fe y confianza para esperar en Dios, ¿no? De que Dios, hermano, va a proveer. Por eso esto tiene que ver con la fe, y usted sabe que la fe dice que es la demostración de las cosas, ¿verdad? Que todavía no vemos, ¿verdad? Y la convicción dice de lo que estamos esperando. Y nosotros estamos esperando un día, ¿verdad?, ser redimidos o quitados de en medio de este mundo, aunque redimidos, rescatados en cuanto a perdón y salvación, y liberados de la condenación ya estamos por creer en Cristo Jesús. Pero esperamos un día ser quitados de en medio de este sistema, porque esa es la gran promesa de nuestro Dios. Entonces dice en el verso 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado. Hebreos dice que Dios no hay otro mayor que él para jurar, juró por sí mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, dice el verso que estamos leyendo, el 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿verdad? Que es como una figura de lo que el Señor hizo también con su único hijo, hermano. Amén. ¿O no? ¿Verdad que dio a su único hijo? Así es. Y para que lo dio para que el mundo fuera salvo. Así es que hay una gran esperanza, una gran noticia, porque dice la Biblia que Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Sino para que el mundo sea salvo por su hijo, por Jesucristo. Pero sí dice que existe una condenación, y la condenación consiste en el rechazo a esa grande bendición de salvación que Dios ha provisto. Pero no es que Dios mandó a su hijo para eso, a sentenciar, a condenar, sino a darle la oportunidad a todos. Entonces en el 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, hermanos, ¿cuál es esa simiente? Es Cristo Jesús, ¿o no? Y si no, usted lo puede ver en Romanos capítulo 4, y lo puede ver en Gálatas, porque no habla de simientes, habla de una simiente. Y esa simiente se comienza a mencionar por primera vez en Génesis 3:15, ¿verdad? ¿O no? Cuando sucedió el problema, pues, de Adán, ahí Dios no es que inicia ahí, pero ahí da a conocer y revela su plan de redención para la humanidad, anunciando que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza, hermanos, a la simiente
de la serpiente. Y por eso aquí dice, en el verso 18 que hemos leído, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora, la salvación que acabamos de mencionar está dispuesta para toda la humanidad. ¿Sí, hermanos? Entonces se cumple esta palabra ahí también en parte, porque la oportunidad de bendición, de salvación, es para todas las naciones. Pablo dice que los gentiles esperarían en Cristo Jesús. Así de que todos tenemos, hermano, o toda la humanidad tiene esa bendición. Entonces hemos encontrado acá de que Dios juró por sí mismo, por su grande nombre, por su gran santidad, y de ahí lo que estamos hablando, que podemos confiar en esta promesa, porque está basada en la palabra que salió de la boca de Dios, ¿verdad? Así de que las promesas del Señor son ciertas, ¿o no, hermano? Son seguras, y podemos nosotros confiar en nuestro Dios. Ahora, hermanos queridos, Dios hizo un pacto, ¿verdad?, con Abraham, ¿o no? ¿Verdad que hizo un pacto con Abraham? Haciéndole las mismas promesas. Cuando le prometió, hermanos, un hijo, Dios estableció ese pacto con él. Ahora, quiero aclararle algo, mire. Los hombres no pueden hacer pacto con Dios, pero Dios sí puede hacer pacto, ¿verdad?, con los seres humanos, ¿o no? ¿Por qué los pactos, hermano? Un pacto de un hombre o un hombre no puede hacer pacto con Dios, porque la palabra del hombre es perecedera, ¿o no? Sí. No, hermano. Pero la palabra del Señor permanece por toda una eternidad, para siempre en los cielos. Así de que aprovecho para decirle que cuando oiga por allí en la radio, en la televisión, que dicen haga un pacto de tantos dólares, no se crea de eso, porque eso no es cierto. El que hace pactos con el ser humano para ayudarlo, para salvarlo, y lo hizo con Israel, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con el pueblo de Israel, es Dios, porque su pacto permanece para siempre. Amén, hermano. Amén. Para que vean que el favor de Dios no se puede comprar con pactos de dinero, ¿verdad que no? Ya tenemos el favor de Dios o no lo tenemos. Ya tenemos la bendición de Dios. Y por eso, hermano, debemos de creer a nuestro Dios y debemos de creer en su palabra. Y por eso dice que para, como que dice, más seguridad, para más claridad, dice que interpuso juramento por sí mismo el Señor para que los herederos de la promesa estuvieran seguros de que lo que se les había prometido no eran palabras solamente como las que hacen los hombres mientras tienen interés de alcanzar, pero nuestro Dios no es así, Él es real, Él es verdadero, y por eso nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Entonces, hermano, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es segura, ¿verdad? Amén. Y por eso, hermanos, es que debemos de anunciar la palabra del Señor. Mire, le voy a leer una escritura en la primera carta a los Tesalonicenses. Quiero que usted también la confirme ahí en su Biblia. Y dice lo siguiente en el capítulo 2 de la primera carta a los Tesalonicenses, en el verso 13, dice lo siguiente. Por eso, verdad que el que predica debe de anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo más seguro. No decir
ahorita el Señor me está revelando porque la palabra del Señor ya está establecida. No queremos decir que Dios, hermano, no va a hablarnos, sí puede hablarnos, ¿verdad? Por un sueño, porque la Biblia habla de eso. No puede hablar por su espíritu. Pero cuando hablamos, hermano, cuando se trata de la palabra, el apóstol Pablo quiso estar bien seguro con sus oyentes de que lo que ellos escuchaban, lo que ellos leían era palabra de Dios. Por eso, hablando de la venida del Señor, Él les explica en esta misma carta a los tesalonicenses, pero ya en la segunda carta, Él les dice de que pongan atención, que aunque oyeran una palabra como si fuera la de ellos que estaban predicando, o si fuera una carta que se pareciera a la que él escribía, o si fuera un espíritu que hablara, que se asegurara de que en verdad era palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Y asegurarnos, no decir a todos sí, amén, o Dios me habló, cuando hay veces, hermanos, son inventos de los hombres. Hay que tener mucho cuidado. Sí, eso amén. ¿O no, hermanos? Usted ha escuchado por allí, dice, levántate, Venezuela, levántate, Colombia, como un pacto. Hermano, esas son palabras de hombres, intereses, y es para recoger dinero. Pero la palabra del Señor es para orientarnos y salvarnos, ¿verdad? Hermanos, entonces dice, esto es el escritor de esta carta, el apóstol Pablo, por lo cual dice también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste, ¿de quién oyeron la palabra? De Pablo, ¿verdad? Y sus colaboradores, ¿verdad? Oíste que nosotros la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, la palabra de Dios es la que tiene que trabajar en el corazón del ser humano, ¿o no? Es la palabra de Dios la que tiene que trabajar en el creyente, no las palabras de los hombres. Yo les he dicho que podemos nosotros, hermanos, con astucia, convencer, engañar, entretener y emocionar a alguien, pero no va a pasar más de ahí una escaramuza y movimientos, pero no va a haber estabilidad. Pero cuando abrazamos la palabra del Señor, con fe, con obediencia, van a haber cambios en la vida o no van a haber cambios. Van a haber transformaciones, ¿o no, hermanos? Porque es la palabra del Señor. Por eso es que nosotros no estamos en contra, pero queremos asegurarnos de que Dios, hermano, es el que obra en medio nuestro y que nos está guiando y que nos está bendiciendo. Usted puede ver hoy en día, se ha desatado una serie de movimientos, hermano, atribuidos al Espíritu Santo, pero muchas de las veces no lo son. Yo sé que algunos tienen miedo cuando se dicen estas cosas, porque piensan que vamos a blasfemar en ninguna manera, porque la Escritura nos enseña a nosotros para que tengamos discernimiento. ¿O no, hermano? Para que tengamos discernimiento y conocimiento. Es cierto que la palabra del Señor muchas veces se nos hace a nosotros un poco pesada, aburrida, enfadosa, porque nosotros no tenemos, hermano, el corazón dispuesto y abierto a esa obediencia. No tenemos ese anhelo, ese interés, ese deseo de crecer, de aprender, para tener nosotros una estabilidad. Hay veces nos gustan, hay veces, hermano, la fiesta, y me refiero a la fiesta cristiana. Y por eso nosotros debemos de tener, hermanos, mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué le parece? Entonces, esta es la palabra del Señor. Y a esa debemos de creer. Y basado en esa palabra eterna que salió de la boca de Dios, de la mente de Dios, que fue vertida en apóstoles, en profetas y en siervos, esa palabra es segura, y basado en esa palabra que es de Dios,
fue hecha la promesa a Abraham que alcanza a toda su simiente, a todas las generaciones, porque dice que todos los creyentes son benditos con el creyente Abraham. Eso dice la palabra del Señor. Entonces esta es la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios debemos tener como norma nosotros, no la de los hombres. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso debe causarle alegría, de que nos preocupamos, hermano, de traer la palabra del Señor, no ideas humanas. Gloria a Dios. Para que podamos resistir el problema de la dificultad y estar preparados, hermanos, para cuando tengamos ese encuentro con nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Entonces encontramos también en la segunda carta del apóstol Pedro, vaya conmigo a leer esa escritura. Que tiene que ver con este tema, porque es la palabra del Señor, mediante la cual Dios anunció y hizo promesas estables, eternas, seguras y para siempre a su pueblo y a los herederos de la salvación, como hemos leído en la carta a los Hebreos, capítulo 6. Entonces leemos, hermano, en la segunda carta del apóstol Pedro, acerca de los testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y el pasaje y el verso que he escogido es el 19, pero le voy a leer desde el 16, donde Pedro asegura que lo que él y los demás apóstoles estaban hablando no eran invenciones, no eran historias que habían escuchado, sino que ellos mismos eran testigos de aquella gloria, de aquella bendición. Entonces dice Pedro esto a sus seguidores, a sus oyentes, a quienes les escribió esta carta. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, que eso es lo que se usa a veces para entretener a la gente y para atraer mayor número de gente, para beneficios y para intereses. Lo que el único interés es darle esta palabra de salvación a las almas para que entren un día al reino de Dios, ¿verdad? Entonces dice el apóstol, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Verdad que ellos vieron a Cristo, al hombre Jesús, pero también lo vieron, hermano, transfigurado y lo vieron en gloria en el monte de la transfiguración, hermano? Por eso ellos dicen, no estamos contando de sus cuentos, no estamos diciendo lo que alguien dijo por ahí, sino que ellos mismos lo habían experimentado. Entonces dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y otra vez él reafirma y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y después él dice, acerca de la palabra, tenemos también la palabra profética más segura. Hermano, ¿qué es lo más seguro? Esta palabra, hermanos, que le fue dada a los profetas de parte de Dios, o las palabras de los profetas y apóstoles modernos de hoy. Es esta palabra. Es la palabra de Dios. Porque hoy usted puede escuchar, hermano, tantas cosas. Es triste. Y yo me pongo a pensar
debe de haber alguien ahí inteligente para poner atención a lo que le están diciendo, hermano. No es verdad, pero todo el mundo acepta. Todos están de acuerdo. Y otra cosa que yo, hermanos, he juzgado, puedo decir así, es a los pastores que permiten que gente así llegue a engañarles a sus ovejas a su propio redil. Cuando somos nosotros los que tenemos que apacentarles con la verdad, con la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿O no es así, hermano? Así es, amén. No engañar, no mentir. Como dicen, decirle a lo blanco, blanco, a lo negro, negro. Estamos bien, hermano, bien. Si estamos mal, hay que hablar, hay que enderezar nuestro paso y nuestro camino delante del Señor. Entonces dice, y nosotros, dice, oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, esta palabra santa nos va a guiar en medio de este mundo de oscuridad, de ignorancia, de tanta maldad, de tanto pecado, hasta que el día del Señor, hermanos, se cumpla y nos vayamos con Él. Por eso es que la palabra de Dios es importante en nuestros corazones. Por eso, hermanos, lea, estudie la vida de Dios. No necesita ser, hermano, teólogo para entender el Espíritu Santo que va ayudando. Él nos va orientando. No quiero decir que no sirven, hermano, las herramientas. ¿Cómo no? Las ideas. Porque si Dios le ha dado ideas a una persona, hermanos, nos va a servir a nosotros también. Pero por iniciativa propia, usted también puede tomar las escrituras y pedirle a Dios que le ilumine, hermano, su entendimiento y lo va a comprender. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a enriquecer, hermano, espiritualmente. Por eso es que dice el pasaje bien, que hacemos bien en estar atentos a ella. Hermano, es algo muy bueno que hacemos cuando estamos atentos a la palabra. Beneficio para nosotros. Así de que, hermano, la palabra del Señor es un fundamento firme que no se mueve. Y basado en eso es que se le hizo las promesas a Abraham y a su simiente y a los herederos de la salvación, que ahí en ese grupo estamos nosotros también, para que confiemos en nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, leemos en Efesios capítulo 2. Vaya a leer conmigo Efesios capítulo 2. Capítulo 2, leemos Efesios capítulo 2, en el verso, hablando del fundamento, en el verso 20. Miren, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, el fundamento, hermanos, que establecieron los apóstoles y los profetas está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Entonces Pablo dice en una de las cartas a los Corintios, en el capítulo 3, que el fundamento dice que es Cristo, ¿verdad? Pero aquí también lo dice, en este pasaje que hemos empezado a leer, que es el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Hermanos queridos, yo quiero decirles algo bien. Si nuestra fe
Si la fe de todos los creyentes no está basada, hermanos, fundamental en la palabra del Señor, hay peligro de que seamos movidos por cualquier cosa. Pero cuando el fundamento, hermanos, de nuestra fe es Cristo, es su santa palabra, esa palabra que predicaron los profetas y que anunciaron los apóstoles, miren, nosotros vamos a estar seguros. Aunque no tuviéramos, hermano, dones, aunque no miráramos que un muerto resucite, que es algo que Dios no puede hacer, pero lo hace Él, ¿verdad? ¿O no, hermano? Que se sanen personas, lo hace Él. Pero ponga que no tengamos esos dones, pero si tenemos, hermano, nuestra esperanza fundada en estas promesas eternas, que no cambian, que no se mueven, ¿qué cree usted? ¿Cómo cree usted que vamos a estar? Vamos a estar seguros, no estamos equivocados, vamos bien, y si así morimos, nosotros vamos a ir, vamos a despertar en la presencia de nuestro Dios. Ahora esta palabra requiere obediencia o no. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer, obedecerla y creer. Gloria a Dios. Así de que, hermanos, Pedro ha dicho que hacemos bien en estar atentos a esa palabra porque es seguro. Amén, hermanos. Entonces todavía leemos en Efesios, donde dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿A dónde tiene que estar ese templo santo, esa casa espiritual, ese edificio compuesto por los creyentes que se llama la iglesia? ¿A dónde tiene que tener su fe la iglesia? En Cristo Jesús, en su palabra. Ahí tiene que tener, hermanos, su fundamento. Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Y en qué se convierte el creyente? Cuando observa cuidadosamente con obediencia la palabra del Señor y la enseñanza del Señor, se convierte en morada de Dios en el Espíritu. Así de que viene a ser morada de Dios el ser humano, por obedecer, por creer, por recibir ese perdón, por recibir a Cristo Jesús. Mire qué privilegio y qué bendición. ¿No cree que esa es una bendición, hermano? Eso es precioso. Bendito sea el santo nombre del Señor. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Su misericordia es grande, hermano. No nos dejó morir en la ignorancia, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Entonces le voy a leer de los pactos, aunque sea un verso, le voy a leer. Mire, lea conmigo Génesis. Para volver a recordar que cuando oiga que un predicador le dice pacto, haga pacto, no se crea de eso. Porque lo que vale es la palabra del Señor, no las palabras de los hombres. Mire, aquí está esa promesa desde donde comienza a anunciarse. En Génesis capítulo 15, hay versos más arriba que no los vamos a tomar para avanzar, donde Dios le hace la promesa, ¿verdad? En ese capítulo está donde le promete un hijo, ¿verdad? Entonces dice en el verso 18 que en aquel día hizo Jehová, ¿qué hizo Dios con Abraham? Un pacto, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Oiga, entonces, hermano,
¿quién es el que puede hacer pacto y sostenerlo y guardarlo? Es Dios. Solo Él. Solo Él. Pero hoy hay tantas, hermanos, astucias, tantas palabras tomadas de la Biblia fuera de contexto, y como la gente a veces no le interesa que le explique y que le enseñe y no pone atención, es engañado. Pero el único que puede hacer pacto, porque su palabra permanece para siempre y Él mismo permanece para siempre, es Dios. Gloria a Dios. Nadie más. Entonces, basado en esa promesa, en ese pacto, hermanos, descansa la esperanza de la salvación de los creyentes, porque su palabra no cambia, no se altera, no se terminará. Ve, se hacen enmiendas, se hacen cambios en las leyes de esta tierra, pero la ley del Señor no cambia. ¿O creen ustedes que porque vivimos en una era moderna habrá cambiado la palabra del Señor? ¿Por qué? Los principios siguen siendo los mismos, ¿verdad? ¿O no? Los parámetros siguen siendo los mismos. ¿Será que la inmoralidad, hermano, todos esos valores que son fundamentales, que se han ido por los suelos, se vale ahora eso y se acepta eso porque la palabra del Señor se limitó? Mantiene, hermano, los mismos mandamientos de Dios, ¿o no? La palabra del Señor no cambia, y por eso, hermanos, es digna de toda confianza y debemos de esperar en nuestro Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Miren, les citaba yo Génesis 3:15, usted puede leer donde está la gran promesa de redención anunciada, no está comenzando allí. Dios, hermano, en su eternidad ya la había planificado. Pero vemos aquí en Gálatas capítulo 3, tome nota del pasaje de Génesis 3:15, no lo vamos a leer, pero sí le voy a leer Gálatas 3. Puede leer Gálatas 3, verso 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y esa simiente cuál es? Aquí lo dice la Biblia. ¿Qué dice lo había leído, hermano? Cristo. Esa es la simiente. Qué preciosa, ¿verdad? Preciosa la palabra del Señor. Esa es la simiente. Ahora, hermanos, vea lo que dice aquí. Mire, este es un compromiso grande, es un privilegio, pero también una responsabilidad grande el ser hijo de Dios, ¿verdad? El ser parte de esa simiente, o que esa simiente, hermanos, more en nosotros, como acabamos de leer en Efesios 2, 20 y 21, y los últimos 3 versículos. Entonces, dice aquí en la primera carta del apóstol Pedro, acuérdense lo que acabamos de leer en Gálatas, ¿verdad? Que la simiente es Cristo, ¿verdad? Entonces, vea, el privilegio es grande, pero la responsabilidad también es grande. ¿No dijo Jesús que a quien más se le da, más se le demandará o no? Hermano, dijo esto el Señor o no. Mire, dice el apóstol Pedro a sus lectores, a sus oyentes, a los destinatarios a quienes llegó esta carta, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, hermano, si nosotros pertenecemos a esa simiente incorruptible,
si pertenecemos a Cristo, ¿no cree que tenemos un grado muy grande de responsabilidad de procurar de hacer lo mejor sobre esta tierra para no hacer el mal? ¿No lo creen ustedes? Yo sí lo creo. Tenemos responsabilidad. Por eso, hermano, teniendo ese gran privilegio, ustedes y yo y todos los creyentes tenemos, hermano, una gran responsabilidad, un deber de portarnos lo mejor que podamos. Porque el que nos llamó es santo, ¿verdad? Bueno, el que murió es santo. Esa simiente es santa. Entonces nosotros, hermano, hemos renacido. ¿Por qué dice renacido? Porque nacimos una vez naturalmente, ¿verdad que sí? Pero hemos renacido, hemos vuelto a nacer ahora en Cristo Jesús. Ahora tenemos, hermano, una gran bendición, pero una gran responsabilidad. Así de que todo esto tiene que ver con lo que comenzamos leyendo, que las promesas de Dios están basadas en su santo nombre y en su palabra, y por eso son dignas de confianza, y nosotros debemos, hermano, de tener esa esperanza sin fluctuar, sin dudar, sin movernos de esa esperanza, seguir hacia adelante porque es verdad. Ahora, quizás le lea el último pasaje en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, el verso 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios ¿qué pasa con el que es nacido de Dios? No practique el pecado. ¿Por qué? Ahora la simiente de Dios, ¿cuál es? Lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Quién mora en nosotros? Cristo. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, hermano, Él habita en nosotros. Y por eso dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué pasa? Permanece en Él, que no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. No puede, no significa que algún día no lo pueda hacer, no debe. Esto es lo que debíamos de hacer, procurar no. Porque el mismo Señor en su palabra dice que si alguno ha pecado hay un abogado. Pero lo más importante es que no caigamos en el error. Amén. Entonces, hermano, desde este punto de vista, ¿qué tal su comportamiento, mi comportamiento, el comportamiento de los creyentes? ¿No cree que es malo eso? Porque tenemos una bendición. ¿Qué tal, hermano, el vocabulario que no es bueno que se usa en veces? Porque se habla mal, muchos creyentes hablan mal. Pues usan palabras, hermano, que ya no nos convienen a nosotros. Y aquí dice que la simiente de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Así que debemos de tener cuidado con lo que sale de nuestra boca y con lo que entra, con lo que llega a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, porque Dios mora en nosotros. Pero hay algo, hermanos, muy fuerte, que el apóstol está diciendo, y eso está, hermanos, en el verso, desde el verso 6. Todo aquel que permanece en Él, lo mismo que dice el verso 9, que dice: no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Pero esto está fuerte, dice que el que practica el pecado
¿de quién es? El diablo. Pero verdad que dice que los que estamos, hermano, en Dios y hemos renacido, hemos cambiado, no podemos hacerlo porque la simiente de Dios mora en nosotros. Así que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero una gran noticia encontramos en el verso 8, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en cada persona que se acerca a Dios. Así que la gran noticia es que si usted está mal puede cambiar, porque Dios tiene ese poder. Gloria a Dios, aleluya. Si estamos mal podemos cambiar. Si la persona no ha conocido al Señor y está viviendo una vida de pecado, puede ser transformada, puede ser cambiada. Para eso apareció el Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así de que por eso terminamos, hermanos, siempre con esta gran noticia de que hay oportunidad. Gloria a Dios. Acuérdense que hemos estado hablando de que todas las familias y las naciones serían benditas en la descendencia y simiente de Abraham, que apuntaba que era Cristo, y lo hemos confirmado por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así de que hay esperanza para el que está perdido. Gloria a Dios. Hay salvación, hay perdón, hay redención. Alaba el nombre del Señor. Así de que todo lo que podamos decirle a otros hay que decir. El que nos ve ahora, dígale a otro que no conoce que hay perdón, que no tiene que morirse en esa condenación, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo en la vida de cada ser humano que se allega a Dios por medio de Cristo Jesús. Así de que dejamos al pueblo del Señor con esta noticia, a nuestra querida y amada audiencia y a nuestros apreciados amigos, lo dejamos con esa gran noticia en el nombre de Jesús en esta preciosa mañana. Así de que yo le doy gracias a Dios por la bendición que nos dio de venir a la casa del Señor, escuchar su palabra, y a ustedes, hermanos, por su paciencia, Gloria a Dios, su paciencia. Que Dios les bendiga a todos. Aquí tenemos, hermanos, una reunión, ¿verdad? Y como hemos estado hablando, hermanos, de simiente, obediente, ¿cuántas vamos a hablar? Sí, amén. ¿Verdad? Qué bendiga. Yo dije que aquí vamos a estar. El problema, hermano, porque él dijo, sí, es verdad, lo que dice las palabras. No vamos a hablar aquí. Así de que hay que actuar. Oramos, Padre, muchas gracias en el santo nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que es la verdad, la cual hemos tomado tus santas escrituras y meditado en ella. Ayúdanos, mi Dios, a obedecerte, a guardarnos para ti. Yo te ruego por aquellos que no te conocen, mi Dios, que quizás van a tener la oportunidad de escuchar esta palabra y de poder ver las promesas que tú tienes para este mundo, para que puedan, Señor, resentir y ser salvos. Y los que ya hemos recibido ese perdón, podamos mantenernos agradeciendo, Dios del cielo, observando, Dios, tu mandamiento, tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, bendito, para poder obedecer. Alumbra nuestro entendimiento, danos conocimiento, Dios, cada día. Dios del cielo, ayúdanos en nuestras aflicciones, dificultades. Yo te ruego que ahora que vamos a terminar nuestra reunión, para donde se encamine cada uno de nuestros hermanos, tú los guardes, los libres, los protejas, los salves de todo mal. Y te ruego que esa paz santísima a la que hemos sido llamados por Cristo Jesús gobierne nuestros pensamientos y gobierne nuestros corazones. Y todo esto lo oramos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Otra vez, hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga.